Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He rodado por todas las carreteras del país, desde el calor infernal de Sonora hasta los cerros nublados de Chiapas. La vida del camionero es solitaria, dura, pero uno aprende a confiar en el motor, en su instinto y en los pocos colegas leales que se encuentra en el camino. No me considero un hombre fácil de asustar, pero lo que viví hace un año entre San Juan del Río y Palmillas me enseñó que no importa cuánta experiencia tengas, nunca estás realmente preparado para el miedo real. Todo empezó con una carga de electrónicos, bocinas, pantallas, consolas, todo nuevo, empacado y con destino a una bodega en Cuautitlán. El cliente era exigente, entrega puntual, monitoreo GPS y sin paradas innecesarias. Me ofrecieron un bono extra por llevar la mercancía en menos de 6 horas desde Querétaro. Acepté sin pensarlo. El dinero estaba bueno y además ese tramo ya me lo conocía como la palma de mi mano. Salí de Querétaro poco antes de las 10 de la noche. Había poca luz en la autopista, pero el asfalto estaba limpio y el clima era perfecto. Era uno de esos viajes que prometen ser rápidos y sin contratiempos. Llevaba mi termo con café cargado, la música a buen volumen y el parabrisas limpio. Todo iba bien. Pero algo empezó a inquietarme cuando pasé la caseta de San Juan del Río. Vi una patrulla detenida unos metros adelante. Las luces apagadas, un solo elemento dentro. Al pasar junto a ella, noté que el oficial no llevaba uniforme. Era un tipo con gorra negra y lentes oscuros, a pesar de la oscuridad. Me miró fijamente desde el asiento del conductor y por un segundo sentí un escalofrío. Uno de esos que no sabes explicar, pero que tu cuerpo reconoce como advertencia. Seguí manejando, con el pensamiento dándome vueltas. Pude haber ignorado esa sensación, pero algo me obligó a revisar los espejos con más frecuencia. No pasó ni media hora cuando noté que un vehículo me venía siguiendo, sin luces. A la distancia solo podía distinguir su silueta, pero no era otro tráiler ni un auto común. Era una camioneta tipo panel, sin placas visibles, con los vidrios polarizados. No soy paranoico, pero uno aprende a identificar patrones, y ese vehículo no estaba ahí por accidente. Aumenté la velocidad un poco. No tanto como para llamar la atención de la Guardia Nacional, que a veces aparece como fantasma en la noche, pero sí lo suficiente para ponerme a prueba. La camioneta mantuvo el ritmo. Activé mi botón de emergencia en la consola, un viejo truco entre camioneros que notifica a la central que algo anda mal, sin necesidad de hablar. No recibí respuesta. Intenté llamar por radio. Silencio. Revisé la antena. Todo estaba bien. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaban usando un jammer. Me estaban bloqueando la señal. Eso ya no era casualidad. Era un ataque organizado. Reducí la velocidad hasta casi detenerme, fingiendo una avería. Encendí las intermitentes y abrí la puerta, como si fuera a revisar algo en el motor. Quería confirmar si la camioneta aprovecharía para acercarse. No fallaron. A los pocos segundos, la panel se detuvo unos 30 metros detrás. Se abrieron las puertas traseras. 2 hombres salieron. No corrían, pero caminaban con decisión. Uno de ellos llevaba un bate de aluminio, el otro una pistola a la vista. No me quedé esperando. Me subí de nuevo a la cabina, metí velocidad y arranqué con toda la fuerza del motor. El diésel rugió como un demonio y el tráiler respondió con potencia. Los dejé atrás, por ahora. Durante los siguientes 10 minutos manejé como loco. Rebasé los límites de velocidad y tomé cada curva con el corazón en la garganta. No vi más autos, no vi patrullas. La caseta de Palmillas estaba a menos de 20 kilómetros. Si lograba llegar ahí, estaría a salvo. O eso pensaba. Me equivoqué. Justo al llegar a la caseta, noté que las plumas estaban arriba y no había ni un solo cobrador. Solo un tipo con chaleco reflejante parado en medio del carril, haciéndome señas para que pasara. Su gesto era firme, casi autoritario. Pero había algo raro. El logo del chaleco no era de Caminos y Puentes Federales. No decía Capufe, ni decía nada.
Frené de golpe a unos metros. El tipo se acercó, haciendo ademanes como si fuera un oficial. Me gritaba algo, pero no bajé la ventana. Fue entonces cuando noté que la misma camioneta estaba estacionada detrás de uno de los módulos. Había más hombres, al menos 4. Era una emboscada. Di reversa. No había más opción. Pero al hacerlo, un camión de volteo apareció por detrás y me bloqueó el paso. Estaba atrapado. Uno de los hombres se subió al estribo del tráiler, golpeó con fuerza el cristal. «Bájate, cabrón. Esto no es personal, solo abre la caja y nadie sale lastimado». No obedecí. En vez de eso, saqué una navaja que guardaba bajo el asiento y la oculté en la manga. Bajé lentamente, sin mostrar miedo. Me empujaron hacia el costado del camión, mientras otro abría la caja con una llave falsa. Eran profesionales. Uno de ellos me revisó, buscando teléfono, radio, armas. Me quitaron todo, menos la navaja que logré esconder. Me mantuvieron de pie contra el tráiler mientras revisaban la carga. Yo solo pensaba en algo: ¿cómo salir vivo? Fue entonces cuando todo se salió de control. Una camioneta que venía del lado opuesto frenó de golpe al ver la escena. Era una familia. No supe si por instinto o por error, uno de los ladrones les apuntó con el arma. El conductor aceleró para escapar y el tipo disparó. El tiro fue seco. Una mujer gritó. La camioneta se perdió en la oscuridad. Todos se quedaron helados. La situación había cambiado. «Nos van a chingar, idiota. No tenías que disparar». La tensión creció al instante. Empezaron a gritar entre ellos. Uno quería dejar todo y huir. Otro decía que ya estaban jugados. Yo, mientras tanto, me deslicé lentamente hacia un costado, tratando de desaparecer en la sombra del tráiler. Cuando uno se me acercó para regresarme al frente, lo apuñalé en la pierna. No grité, no dudé. Lo hundí con fuerza y salí corriendo hacia la parte trasera de la caseta, donde vi una pequeña oficina de mantenimiento. Disparos, silbidos, el caos detrás de mí. Entré y me atrincheré. Había una radio vieja. Marqué al canal nacional de emergencia, el 86. Grité mi ubicación. Afortunadamente, esta vez sí funcionó. «Aquí unidad 23 de la Guardia Nacional. Recibido. En camino». No supe cuánto tiempo pasó. 10 minutos, tal vez 15. Se hicieron eternos. Los tipos no me encontraron. Escuché motores arrancando. Supuse que escapaban. Cuando llegaron los federales, yo seguía encerrado, empapado en sudor, temblando. Salí con las manos arriba. Me revisaron, me escucharon, me creyeron. Más tarde atraparon a uno de los asaltantes herido en un hospital de Tepeji del Río. Los demás desaparecieron. La mercancía fue parcialmente recuperada. El seguro cubrió el resto, pero eso fue lo de menos. Lo peor fue lo que vino después. Las noches sin dormir, la paranoia, el miedo constante al frenar en una caseta. Cada vez que veo una camioneta sin placas, siento que me falta el aire. Dejé de hacer entregas nocturnas, no por cobardía, por respeto a la vida, porque esa noche entendí que el verdadero terror no tiene que ver con fantasmas ni leyendas. El verdadero miedo se vive cuando estás solo en una carretera vacía y sabes que nadie va a llegar a tiempo. Y aún así, sobreviví. Me llamo David, tengo 36 años y soy trailero desde los 18. Lo aprendí de mi papá. Él murió en la carretera, pero no por accidente. Fue de un infarto, dormido en la cabina de su viejo Kenworth, estacionado a un lado de la autopista Puebla-Veracruz. Dicen que es una muerte digna para un camionero, pero a mí me dejó con una angustia extraña. Que así se nos va la vida, solos y bajo las luces de los tráileres que no se detienen. Mi ruta favorita siempre fue el norte. Torreón, Saltillo, incluso Nuevo Laredo. Pero en los últimos años me ha tocado mover carga de Ciudad de México hacia Chiapas, pasando por Puebla, Córdoba, Orizaba. Lo que no sabía es que en esa ruta te pueden matar sin que te dispares un tiro, solo con papeles falsos y una firma en el lugar equivocado. La historia que voy a contarles no la leerán en los periódicos. Es sucia, real, y aunque sobreviví para contarla,
todavía me pesa. Salí del parque industrial de Cuautitlán Izcalli con una carga de bultos de fertilizante. Mi destino era un centro de distribución en Villahermosa, Tabasco. Llevaba un International ProStar seminuevo, caja seca, sin logotipos. Todo en regla. Hice parada para diésel en San Martín, Texmelucán. Ya me andaba del sueño, así que dormí un rato antes de retomar camino. Eran casi las 4 de la mañana cuando pasé la caseta de Amozoc. La autopista estaba vacía y el aire olía a tierra mojada. Justo antes de llegar a Tepeaca, vi el letrero, Báscula Federal. No era raro. En esa zona hay muchas, y si el SAT decide pesarte, más vale que traigas tus papeles bien. El letrero luminoso decía entrar, así que metí direccional y me formé. Había 2 tráileres adelante, uno de ellos un Torton que reconocí de otras rutas, con placas de Guerrero. El chofer, un señor moreno, estaba tomando café con un tambo de unicel. Nos saludamos con una seña. Todo parecía normal. Cuando fue mi turno, el agente me pidió que bajara. «¿Trae factura, cartaporte y sello?», me dijo uno de los inspectores sin levantar la vista. Le entregué todo. Lo revisó rápido y dijo algo que me encendió las alarmas. «Tu peso no coincide con la factura. Estás pasándote por 5 toneladas». «No puede ser, jefe», respondí. «La carga la subieron en presencia del supervisor. Está paleteada y sellada. Puede revisar». «Yo no discuto con documentos. Aquí la báscula manda». «¿Tienes seguro de carga especial?» «No, solo el estándar. Es fertilizante, no explosivos». «Entonces esto es un problema, compadre», me dijo el tipo, y luego hizo una seña a otro cabrón que estaba a unos metros. Se acercó un hombre con chaleco reflectante, barba cerrada, sin gafete. Llevaba una carpeta azul y lo primero que me dijo fue: «Mira, compa, esto se puede resolver fácil, pero si le seguimos por el camino largo, te van a detener el camión y se va directo al corralón de Acajete. Y créeme, allá no sale nada en menos de 3 semanas». Ahí supe que me estaban extorsionando. No era nuevo en el tema. Todos los que rodamos sabemos que algunas básculas son más cajas registradoras que centros de control. Pero esta vez lo sentí más orquestado. «¿Cuánto?», pregunté, seco, sin rodeos. «Son 5 toneladas de más. Lo que marca la báscula, no yo. Esos son como 100,000 de multa. Pero con 20 yo hago el informe de calibración mal y tú sigues tu camino. 20,000, en efectivo». Me metí al camarote, saqué un sobre con el dinero de viáticos. Solo traía 13. Se los ofrecí. «¿No tienes un depósito rápido?», me preguntó el de la carpeta. «No traigo datos. Este teléfono es solo para logística». El tipo se agachó, sacó un datáfono portátil, de esos de banco, pero sin logotipo visible. «Aquí recibimos tarjetas también, pero si lo que quieres es una inspección completa, también se puede», me dijo, mirando la parte trasera de la caja. Me estaban amenazando. Era claro, les pagué 15,000. Me dijeron que me fuera antes de que llegara el supervisor, y me fui, pero ya con la sangre caliente. En Córdoba me encontré con El Chino, otro trailero que conocí en una descarga de Jalisco. Platicando en una fonda, le conté lo que había pasado. «Te la aplicaron en Tepeaca», me dijo. «A mí me la quisieron hacer en la báscula de Cuitláhuac, pero esos no trabajan solos. Hay policías involucrados. Si les dices que vas a hablar con el Ministerio Público, se asustan, pero hay que tener los huevos para hacerlo». Me recomendó una app que usan varios choferes para reportar puntos de extorsión. Empecé a leer. Más de 20 denuncias en esa misma báscula, todas calcadas a lo que me pasó. Me sentí rabioso, impotente, pero no sabía que apenas estaba empezando. Después de entregar la carga en Villahermosa, me tocó regresar con la caja vacía, lo cual también es común. Cuando pasé de nuevo por Puebla, ya de día, me detuvo una patrulla federal a la altura de Esperanza. «Buenos días, ¿documentos del vehículo?». Se los di. Los revisaron. Luego me dijeron: «Tenemos un reporte de que este vehículo estuvo involucrado en una irregularidad de peso en la báscula de Tepeaca. Vamos a necesitar que nos acompañe». Me subió un sudor frío por la espalda.
Pensé que me iban a detener, pero no. Me escoltaron hacia un terreno baldío a un costado de la autopista, donde había una camioneta blanca sin placas. 3 sujetos bajaron. Uno de ellos era el mismo de la carpeta azul. ¿Nos reconoces?, dijo sonriendo. Mal viaje para ti, compadre. Te quisiste hacer el chistoso y ahora vamos a revisar bien tu historial. Me bajaron del tráiler. Uno de los federales se quedó afuera. No sé si estaba coludido o era otro extorsionado más. Me metieron en la camioneta y me obligaron a firmar un papel en blanco. Esto es para tu bien. Si no cooperas, mañana amaneces como los que salen en el Canal 6. ¿Entendido? No sé cómo no me oriné del susto, pero me aferré a algo que me salvó la vida. Tenía en mi celular una app conectada al GPS de la empresa que transmitía mi ubicación en tiempo real. Sin querer, había dejado el rastreo activo, y mi jefe, un tipo al que no le tenía ni tantita fe, vio que me había desviado. Llamó a su contacto en la Guardia Nacional y al Ministerio Público en Tehuacán. Mandaron una unidad. Tardaron más de 40 minutos. Yo estuve todo ese tiempo encerrado, con los tipos presionándome, diciéndome que ahora el tema ya era legal, que iba a enfrentar una denuncia por evasión de impuestos. Cuando llegaron los uniformados, se armó un teatro. Todos fingieron ser parte de un operativo oficial, pero cometieron un error. Uno de los agentes notó que la camioneta blanca tenía número de serie borrado en la puerta. La revisaron y encontraron copias de facturas, carpetas con nombres de otros choferes. Fue suficiente para detenerlos. Me tuvieron en la delegación de Tehuacán hasta las 3 de la mañana. Declaraciones, revisiones, entrevistas. Nunca supe cuántos estaban coludidos ni cuántos realmente eran autoridades. Lo único que sé es que, si no hubiera tenido el GPS activo, tal vez no estaría contando esto. Sigo manejando, pero cada que veo un letrero de báscula federal, me tiembla la pierna. A veces cambio la ruta, a veces miento en la hoja de viaje. Pero no porque tema la multa, sino porque no quiero volver a cruzarme con uno de esos cabrones. Porque en esta chamba, el miedo no siempre viene de la carretera. A veces viene disfrazado de uniforme, y pesa más que una caja llena. Yo no creía en nada de eso que cuentan los viejos en las paradas de tráiler, que si luces que los siguen, que si fantasmas de mujeres pidiendo ride. Para mí, todo eso era puro cuento de borrachos. Hasta que me tocó vivir lo que viví. Me llamo Heriberto, aunque en la carretera todos me dicen el güero. Tengo 43 años y llevo casi 20 rodando por México con mi tráiler, un Kenworth viejo pero confiable. Ese día venía de Lázaro Cárdenas con una carga de acero rumbo a Querétaro. Ya había pasado Uruapan cuando decidí seguirle, aunque ya eran más de las 10 de la noche. El cliente pagaba por llegar temprano y yo andaba corto de dinero. Hacía poco le había metido lana al turbo del motor y había que compensar. Fue después de pasar Tingambato, justo antes de llegar a Siragüen, donde empezó todo. Esa parte de la carretera es pura curva cerrada y subida constante. Con la niebla bajando y casi sin luces, uno va solo con los faros y la paciencia. En un tramo especialmente inclinado, vi algo que me sacó de onda. Una patrulla. Estaba estacionada al borde de una curva peligrosa, con las torretas encendidas pero sin hacer ruido. No es raro ver a la Guardia Nacional por ahí, aunque normalmente ponen conos o se bajan a vigilar. Esta patrulla no tenía ni un solo cono. Solo estaba ahí, como esperando. Reducí la velocidad por si querían detenerme, pero no vi a ningún oficial, solo el coche, detenido en una posición poco segura. Pasé lento, sacando la cabeza por la ventana. Nada. Solo vi un par de siluetas sentadas adentro, sin moverse. Pensé que igual estaban descansando, pero algo en la escena me hizo sentir incómodo. Una patrulla no se estaciona justo después de una curva ciega. Es un riesgo para cualquiera. Seguí mi camino. Apenas habré avanzado unos 5 kilómetros cuando las luces aparecieron en mis retrovisores. Eran las mismas torretas, la misma patrulla. La sangre se me fue a los pies. ¿Cómo era posible? No había visto que arrancaran, ni escuchado nada. Aceleré un poco, aunque en subida y con carga pesada no se gana mucho.
Ellos venían detrás, manteniendo distancia, sin sonar la sirena, solo siguiéndome. Ni modo de pararme ahí. No había acotamiento ni lugar seguro, y menos con esa neblina. Después de un rato, dejaron de seguirme. Desaparecieron como si se hubieran desvanecido en la bruma. Me sentí aliviado, pero también alerta. Algo no estaba bien. Seguí rodando, y a la altura de Salvador Escalante, vi unas luces adelante. Otra vez. La misma patrulla, en otra curva peligrosa, esta vez con las puertas abiertas. Me estacioné a un lado, como pude, y bajé a ver si alguien necesitaba ayuda. ¿Todo bien?, grité hacia el interior. No hubo respuesta. Me acerqué con cuidado. Dentro del coche no había nadie, solo un radio prendido, emitiendo estática, y un uniforme doblado en el asiento del copiloto. Todo estaba limpio, sin señales de pelea o accidente, pero era claro que ahí no había nadie. Ni llaves, ni mochilas, ni papeles. Solo el uniforme. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Volteé en seco. Nada. La niebla se había vuelto más espesa y no podía ver más allá de 5 metros. Me subí de nuevo al tráiler y cerré con seguro. Sentía el corazón en la garganta. Avancé despacio. El camino estaba desierto y cada curva se sentía como una trampa. No quise detenerme en Pátzcuaro como tenía planeado. Seguí derecho hasta llegar al entronque con la autopista. Ahí fue donde me los topé de frente. La patrulla, con las torretas apagadas, atravesada en medio del carril. No me dejaron opción. Tuve que frenar en seco. Apenas me detuve, un tipo con uniforme de la Guardia Nacional salió por la puerta del copiloto. No traía linterna, ni chaleco, ni identificación visible. Solo me hacía señas para que bajara. Lo primero que noté fue que su uniforme estaba mal. El escudo estaba mal cosido, el parche de Guardia Nacional era distinto al de los demás y traía botas cafés, no negras. Bajé con cautela. «Documentos, chofer», me dijo con voz áspera. «¿Todo bien, oficial?», le pregunté. «¿Qué está pasando? Ya los vi antes». «Le pedí sus documentos», repitió, sin responder a mi pregunta. Saqué mi licencia, la carta aporte, todo. Se los entregué. El tipo los miró sin verlos realmente, como si solo hiciera tiempo. Del lado del conductor salió otro. Este traía una lámpara, pero no la usaba. Caminó directo hacia la parte trasera del tráiler, sin decir nada. «¿Qué transporta?» «Acero», respondí. «Láminas, todo en regla». «Vamos a revisarlo». Se acercó a la puerta del remolque y sin mi permiso empezó a quitar los sellos. Me acerqué, nervioso. «Espere, esos sellos están verificados. No puede abrir sin orden». Me ignoraron. El otro ya traía una navaja y estaba cortando el plástico. Me puse tenso. «Oigan, eso es ilegal», grité, sintiendo cómo me empezaba a hervir la sangre. El tipo de la navaja se me quedó viendo, serio, y dijo algo que nunca voy a olvidar. «¿Crees que esto es una revisión?» Me congelé. En ese momento supe que no eran federales. Nada en su actitud era normal. No hablaban por radio, no tenían placas visibles y algo en sus miradas estaba vacío. No sé cómo explicarlo, pero esa no era gente común. Era gente que sabía lo que hacía y que no tenía miedo de hacerlo a plena noche. «Súbete al tráiler», me ordenó el que tenía la voz áspera. «¿Qué?» «Súbete», repitió, mientras el otro ya había abierto una parte de la caja. «Nos vas a llevar a un lugar, y no vas a decir nada». Mi cuerpo actuó antes que mi cerebro. Retrocedí un paso, luego 2. Salí corriendo hacia la carretera, en dirección contraria. El tipo de la navaja gritó algo, pero no me detuve. Corrí como nunca, con las botas pesadas y el miedo empujándome por la espalda. Vi unas luces aproximarse. Era otro tráiler. Me lancé al acotamiento, agitando los brazos. El conductor frenó. Me subí al estribo y le grité que me ayudara, que me estaban asaltando. El tipo, un señor mayor, sin preguntar mucho, me dejó subir. Le contamos al de la caseta más cercana. Después a la Guardia Nacional, la verdadera. Revisaron cámaras, rastrearon la zona.
Mi tráiler apareció abandonado a kilómetros, sin carga, sin mis papeles, sin nada. No había huellas de los otros tipos. Me dijeron que era una banda de robacargas, que usaban patrullas clonadas, que operaban en esa zona desde hacía meses, que ya estaban tras ellos. Pero hasta la fecha, nunca me llamaron para declarar ni para devolverme nada. Desde esa noche no manejo de noche. Me reí de los cuentos de la carretera, de los viejos que advertían. Y resulta que el verdadero terror no es ver un fantasma, sino que alguien con uniforme te mire a los ojos y no puedas confiar ni en la ley. Ahora entiendo por qué todos los veteranos tienen historias que parecen mentira. Porque algunas cosas, por más reales que sean, nadie te las cree si no las viviste. Yo las viví. Mi nombre es Ignacio Contreras, pero en la carretera todos me conocen como El Nacho. Llevo más de 20 años manejando tráiler. Lo mío son los viajes largos, pesados, de esos donde la línea del asfalto parece estirarse hasta desaparecer en el horizonte. Nunca me había pasado nada realmente extraño, nada que no pudiera explicarse con lógica. Pero lo que viví en la recta entre Matehuala y San Luis Potosí cambió eso para siempre. Era finales de mayo y la empresa me había asignado un flete nocturno. No era raro. De hecho, yo mismo prefería viajar de noche. Menos calor, menos tráfico y, en teoría, menos problemas. Había salido del Estado de México alrededor de las 8 de la noche, con destino a Saltillo. Sabía que lo más pesado sería el tramo entre San Luis y Matehuala. Una recta interminable, monótona, sin más compañía que los trailers que a veces alcanzabas o los que te rebasaban con las luces altas encendidas. Antes de salir, me tomé un café cargado en una fondita junto a la pensión. Comí algo ligero y verifiqué que todo en la unidad estuviera bien. Llantas, luces, frenos, presión del aceite. Tenía planeado llegar a San Luis antes de las 3 de la mañana. Si no me detenía mucho, quizá podía descansar un rato en una gasolinera de la zona industrial y luego continuar al amanecer. Pero el cuerpo es traicionero. Pasando el entronque de Villa de Arriaga, ya cerca de la 1 de la mañana, empecé a sentir ese pesor en los párpados que uno conoce bien. El cuerpo me pedía parar, pero la mente, necia como siempre, decía, un ratito más. Puse música de banda a todo volumen, abrí un poco la ventana para que entrara aire fresco y me di unas palmaditas en la cara. No era la primera vez que tenía sueño manejando. Los camioneros aprendemos a engañar al cuerpo, o eso creemos. El problema fue que no lo noté cuando me pasó. Un microsueño, dicen. Un lapso de segundos en los que el cerebro se desconecta sin que tú lo decidas. No estás despierto, pero tampoco completamente dormido. Algo así fue lo que me sucedió. Al principio no entendí qué estaba pasando. Abrí los ojos, o al menos así lo recuerdo, y la carretera ya no era la misma. No había señales, no había líneas pintadas, solo un camino recto, sin curvas, sin bordes, sin tráfico, como si estuviera manejando sobre una cinta negra flotando en la nada. Pero lo más raro fue que la cabina se sentía distinta. El volante más duro, los espejos laterales vibraban de una forma extraña y el motor sonaba hueco, como si lo escuchara desde un túnel. Pensé que estaba alucinando por el cansancio. Me di un par de golpes más fuertes en la cara, incluso me mordí la lengua, pero no pasó nada. La carretera seguía recta, sin fin, y el velocímetro marcaba 80, luego 90, luego 100, aunque yo no sentía que estuviera acelerando. A los pocos minutos, o eso creo, porque perdí la noción del tiempo, empecé a ver luces. Al principio pensé que eran las de otro tráiler que venía de frente, pero nunca se acercaban. Siempre estaban ahí, a la distancia, como si alguien manejara a la misma velocidad que yo, pero en dirección contraria. Lo más perturbador fue cuando noté que también había luces atrás. Revisé por los espejos y vi un punto de luz blanca que se hacía más brillante poco a poco, como si alguien me siguiera, pero sin rebasarme nunca. Toqué el claxon. Un largo y profundo bocinazo que rebotó en el vacío. Ninguna respuesta. Quise detenerme,
salirme a un acotamiento, pero no había. Ya no había postes, ni señales, ni salidas, ni gasolineras. Solo esa cinta negra en medio de la oscuridad. Y por primera vez en años sentí algo que nunca había sentido manejando: pánico. Empecé a sudar frío, el corazón me martillaba en el pecho. Me incliné para sacar una botella de agua del compartimiento lateral, pero cuando regresé la vista al frente, algo estaba parado en medio del camino. Un bulto, un cuerpo. No me dio tiempo de frenar, ni siquiera grité. Solo giré el volante con todas mis fuerzas y el tráiler se fue hacia la izquierda. Sentí cómo las llantas traseras chirriaban, cómo todo el remolque se ladeaba violentamente. Cerré los ojos y entonces silencio. Nada. Abrí los ojos y seguía manejando. El tráiler no se había volcado, no había cuerpo, no había nada. Solo la recta, la maldita recta. Empecé a hiperventilar. ¿Lo había imaginado? ¿Lo había soñado? ¿O de verdad había alguien ahí? Toqué la bocina otra vez, solo para comprobar que aún podía hacer algo. El eco fue tan largo que pareció venir desde todas direcciones. Y justo cuando mis manos empezaban a temblar, el estéreo, que había estado apagado desde hacía rato, se encendió solo. Empezó a sonar una canción vieja, una norteña lenta y triste que mi papá escuchaba cuando era niño. No estaba en la lista de reproducción, no era parte de ningún disco. La voz del cantante sonaba como si viniera desde dentro de la cabina, como si estuviera cantando a mi lado. Ya no podía más. Frené, esta vez con decisión. Bajé la velocidad hasta quedar completamente detenido en medio de esa nada. Apagué el motor, apagué las luces y el silencio. El silencio me golpeó más fuerte que cualquier ruido. Abrí la puerta del tráiler, me bajé con las piernas temblando. Al tocar el suelo, sentí que estaba en una especie de asfalto blando, como si no fuera real. Di unos pasos hacia adelante y entonces vi lo que me dejó helado. No había cielo, ni estrellas, ni luna, ni nubes. Nada, solo una cúpula negra sobre mí, como si estuviera dentro de un túnel sin paredes. Me giré hacia el tráiler y ya no estaba. Tampoco mi cuerpo. Estaba flotando, o eso creí, en medio de una carretera que ya no parecía real. Me sentía despegado del suelo, como si mi mente estuviera atrapada en una especie de limbo mental. Y justo cuando creí que estaba a punto de enloquecer por completo, desperté. Estaba sentado en la cabina del tráiler, con el motor encendido, las luces bajas encendidas y el pie presionado contra el acelerador. El velocímetro marcaba 100. Llevaba 10 kilómetros sin tocar el volante. El tráiler seguía derecho, milagrosamente sin salirse del carril. Bajé la velocidad temblando, sudando, sintiéndome como si hubiera vuelto de otro mundo. Me orillé como pude, puse las intermitentes y me bajé. Me tiré de rodillas al suelo, vomité, lloré, me abofeteé. No sabía si lo que había vivido había sido un sueño, una alucinación o un episodio de microsueño tan profundo que mi cerebro lo vivió como una experiencia completa. Estuve más de media hora sin moverme. Cuando por fin pude volver a conducir, lo hice lentamente, con las ventanas abiertas y la radio apagada. Llegué a San Luis al amanecer, exhausto. En la gasolinera, el despachador me vio la cara y me preguntó si estaba bien. No supe qué contestarle. Desde esa noche jamás he vuelto a manejar de noche, ni una sola vez. Y cada vez que paso por ese tramo, esa recta infinita entre Matehuala y San Luis, bajo la velocidad al mínimo y me repito a mí mismo: si tienes sueño, párate, no vale la pena, porque yo sé, y lo juro, que estuve a punto de no volver nunca. Mi nombre es Rafael Esquivel. Llevo más de 20 años detrás del volante de un camión de carga, recorriendo México de punta a punta. He cruzado carreteras que parecen cortar montañas, dormido en gasolineras solitarias y probado tacos en pueblos donde ni siquiera hay señal de teléfono. Pero hubo una noche, una bajada infernal en la sierra de Durango, que me hizo pensar que todo iba a terminar. No por un crimen, ni por un fantasma,
por una mezcla letal de negligencia, cansancio y un freno que ya no estaba allí. Todo empezó un martes por la tarde. Había cargado el tráiler en Gómez Palacio con más de 28 toneladas de varilla corrugada para una obra en Mazatlán. El cliente quería la entrega tempranito, así que decidí cruzar la Sierra Madre Occidental de noche para evitar el tráfico de los pueblos y las revisiones en retenes. Era una ruta peligrosa, lo sabía, pero ya la había hecho antes. La conocía como la palma de mi mano. El camión era un International viejo, modelo 2004, con caja de 10 velocidades. La empresa para la que trabajaba era de esas que se ahorran en mantenimiento. Te daban el camión y tú te las arreglabas. Yo, como muchos, aceptaba porque el sueldo era decente si no te matabas. Tenía mis sospechas del estado de los frenos desde hacía semanas, pero el supervisor, ese tal Lozano, siempre decía lo mismo. Tú métele, Rafa, mientras frene, todo bien. Esa noche decidí hacerle caso, tal vez por cansancio, tal vez porque ya me hacía falta el pago. La primera parte del trayecto fue normal. Salí cerca de las 8 de la noche, pasé por Lerdo, luego Santa Clara. En la radio solo sonaban boleros viejos que se cortaban a cada curva. Ya para cuando empecé a subir la sierra, el aire estaba helado y el café del termo se había enfriado. Pasando el Salto, las luces del camión alumbraban el asfalto como una lengua negra que se desdoblaba entre las curvas. Empezaba la bajada larga, esa que los traileros llaman la garganta del diablo. Son casi 20 kilómetros de descenso continuo, con curvas cerradas, sin muchas rampas de emergencia y precipicios que no perdonan errores. En cada curva, reducía con motor, bajaba a quinta, luego cuarta. Los frenos apenas los tocaba. En el retrovisor, veía el remolque moverse como una bestia dormida. Todo estaba bajo control, pensé. A medio descenso, me comí un plátano con cacahuates. El estómago empezaba a reclamar algo. Pero entonces, en una recta antes de la curva del borracho muerto, sí, así la llaman, noté algo raro. Toqué el pedal de freno solo para ajustarme y no hubo respuesta. No se sintió ese leve tirón que uno espera. Volví a pisar. Nada, ni una maldita resistencia, como si pisara una esponja. El aire, pensé. Revisé el manómetro. Estaba bajando, muy rápido. No mames, no mames, murmuré, echando la palanca al freno de motor y bajando a tercera. Pero ya era tarde. El tráiler, con sus casi 30 toneladas, empezaba a ganar velocidad. No era un acelerón de película, no. Era ese tipo de incremento que al principio parece manejable, pero que después se convierte en pura gravedad. Intenté accionar los frenos de remolque por separado. Nada. No respondían tampoco. Una falla total en el sistema neumático. Recordé que el mecánico había dicho algo la semana pasada sobre una fuga mínima en una manguera. Nada que no aguante otro viaje. Pasé la curva del borracho muerto pegado al acotamiento. El tráiler chirriaba. Sentía el peso empujar desde atrás como si quisiera rebasarme. En la cabina, el radio se llenó de estática. Bajé el volumen. Necesitaba concentrarme. En el parabrisas, los árboles y curvas empezaban a pasar demasiado rápido. Rampa, rampa. Tiene que haber una rampa, me repetía. Pero no la había. Lo peor vino cuando vi las luces de otro vehículo abajo. Un camión Torton venía más adelante, mucho más lento. Yo bajaba como loco, sin frenos, sin control, solo con el motor rugiendo y una mezcla de pánico y rabia empapándome la espalda. Empecé a pitar como loco, con la esperanza de que el otro chofer se abriera. Las luces traseras del Tortón titilaron. Me vio. Tal vez creyó que yo solo era otro desesperado por rebasar. Lo intentó. Se orilló un poco. Pero no fue suficiente. Mi tráiler ya venía botando en la curva, descontrolado. Tuve que tomar la decisión. A la derecha había un pequeño terraplén. No una rampa, pero sí un terreno sin árboles. Metí el volante hacia allá. El camión se salió del asfalto. Saltamos. El impacto fue brutal.
Todo en la cabina se volcó. El termo, el radio, los papeles, la gorra. Yo azoté contra el volante y luego contra la puerta. El motor seguía rugiendo, aunque los neumáticos ya no estaban en el suelo. El tráiler se ladeó, se arrastró varios metros en la grava suelta y finalmente se detuvo. No explotó, no se incendió, pero el silencio fue tan brutal como un balazo. Me costó trabajo quitarme el cinturón. Me dolía todo. Tenía un corte en la frente. El sudor me escurría por los brazos. Mi corazón sonaba en los oídos como tambor de guerra. Miré por la ventana. Estaba vivo. El otro camión se había detenido más adelante. Vi una silueta que se bajaba corriendo con una lámpara. Compa! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No podía ni hablar. Minutos después, llegó una patrulla municipal y más tarde, protección civil. Me sacaron en camilla, aunque no quise ir al hospital, solo tenía golpes. El comandante que llegó primero me dijo algo que no olvidaré. Tuviste suerte. Hace 2 meses, en esta misma bajada, se mató un chofer, también con varilla, también sin frenos. Esa noche no dormí. Me quedé en la base de la policía, esperando que vinieran por el camión. Al amanecer, Lozano me marcó. No preguntó si estaba bien, solo quería saber si la carga se había salvado. Le colgué. No regresé a la empresa. Nunca más volví a trabajar para ellos. Un mes después, empecé de nuevo con una flotilla más chica en Jalisco. Camiones más nuevos, gente que sí le mete a mantenimiento. Pero cada vez que bajo por una sierra, cada curva, cada bajada, cada sonido del pedal, me recuerdan que hay algo más peligroso que un fantasma, un freno que ya no está ahí cuando lo necesitas. Y eso, compadre, eso sí que da miedo. Trabajo como operador de tráiler desde hace más de 12 años. Mi ruta principal es de Monterrey a Puebla, pasando por San Luis Potosí y todo ese desierto caluroso que se pone peligroso cuando el sol se oculta. Me llamo Raimundo, pero todos en la base me dicen Ray. Tengo 48 años, 2 hijos que apenas me hablan y un matrimonio que quedó atrás hace tiempo. Conduzco por necesidad, pero también porque hay algo adictivo en el rugido del motor cuando vas solo por la carretera, a mitad de la noche. Esa noche de viernes me asignaron una carga urgente. Eran cajas grandes con piezas metálicas para una fábrica en Tehuacán. No hice demasiadas preguntas. Me dijeron que estaba ya cargado, que solo tenía que enganchar la caja y arrancar. Vi la lista de lo que transportaba, pero todo parecía estar en regla. Revisé las llantas, los frenos, el enganche y lo que pude de la caja desde afuera. No noté nada raro, solo que las puertas traseras estaban aseguradas con una cadena gruesa y un candado, lo cual no es tan común. Supuse que sería por el valor del contenido. No te detengas, me dijo el encargado, un tipo gordo con lentes empañados. Llégala directo. De noche hay menos tráfico. A las 11:12 arranqué. Todo comenzó como cualquier otro viaje. Puse música de los Tigres del Norte, encendí un cigarro y me mentalicé para las próximas 8 o 9 horas. Tomé la carretera libre rumbo a Saltillo. A esas horas, las casetas están casi vacías. Pasé sin problema. Pero por ahí de las 12:15, algo me empezó a molestar. El tráiler vibraba raro. No era la carretera, esa parte está recién asfaltada. Era una vibración intermitente, como si algo dentro de la caja golpeara las paredes metálicas de forma muy suave. Me paré en el acotamiento para revisar, más por tranquilidad mental que otra cosa. Bajé con la linterna, rodeé el tráiler y le di unos golpes a la caja. ¿Todo bien allá adentro?, dije en voz baja, riéndome de mí mismo. Silencio total. Me dije que tal vez las piezas estaban mal colocadas, que con los baches y los frenones bruscos se habrían desplazado un poco. Nada raro. Volví a subir y seguí avanzando. Pero poco después, el ruido cambió. No era un golpe fuerte, sino un golpeteo rítmico, constante, como si alguien dentro estuviera empujando con las palmas abiertas, tratando de llamar mi atención. No le di importancia al principio. En este trabajo uno se vuelve paranoico fácil. El cerebro empieza a jugarte trucos cuando llevas muchas horas manejando sin dormir bien.
Lo que me hizo frenar en seco fue algo que vi por el retrovisor lateral. Por un momento vi una silueta, alta, muy delgada, junto a la caja, como si estuviera colgada del marco trasero. Giré bruscamente para mirar bien, pero no había nada, solo el reflejo de las luces traseras en el pavimento. Ya me estoy volviendo loco, me dije, pero por dentro sabía que eso no era cansancio. Había visto algo, alguien. Pasaron unos 40 minutos sin incidentes, pero al llegar a un tramo entre Matehuala y el entronque a San Felipe, me topé con una patrulla parada a un lado del camino. El oficial me hizo señas de luces para que bajara la velocidad. Reduje a tercera y me detuve. «Buenas noches, jefe», dijo el federal, apuntándome con su lámpara directo a la cara. «Reportaron un tráiler con la caja abriéndose. ¿Usted no trae problema con la suya?» Me bajé con él a revisar. Cuando llegamos a la parte trasera, el candado colgaba roto, como si lo hubieran forzado con una barra. Pero lo más inquietante fue ver las puertas. Una de ellas estaba mal cerrada. Y no solo eso, una caja grande de acero había caído y estaba sobre la orilla del marco, atorada en el filo de la puerta abierta. «Esto casi se va al asfalto», dijo el oficial, sacando su radio. «¿Está seguro que la carga venía bien asegurada?» «No cargué yo, solo la enganché», respondí. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Me ayudó a cerrar las puertas y usamos una cadena nueva de su patrulla para sellarlas. Me hizo firmar un papel de advertencia y me dejó seguir, pero algo me decía que ese no sería el último susto de la noche. Pasando San Luis Potosí, en el tramo rumbo a Río Verde, el golpeteo volvió, pero ahora era diferente, era más violento. Sentía que cada 2 o 3 minutos algo dentro golpeaba el piso de la caja con fuerza, como si dejaran caer objetos desde lo alto. En una ocasión, el golpe fue tan fuerte que sentí cómo se desbalanceó ligeramente el tráiler. Me orillé otra vez, ahora más nervioso que antes. Al bajar, noté algo que me congeló. Una de las puertas traseras estaba abierta de nuevo. La cadena estaba rota. Otra vez, y esta vez la caja que antes casi se salía, ya no estaba. Miré el camino detrás de mí. Nada, ni un solo coche. Solo el vacío de la madrugada y el ruido de los grillos y del motor caliente. «¿Cómo chingados desaparece una caja de acero?», me dije, ya con la voz temblorosa. Me subí rápido, sin revisar más. Ya no quería saber qué estaba transportando. Faltaban unas 2 horas para llegar a Tehuacán. El cielo ya empezaba a aclararse ligeramente, pero todavía era noche cerrada. Decidí no detenerme más. Lo que fuera que pasara en la entrega. Y entonces, en una curva antes de llegar a Zacatepec, lo vi. Un hombre, de pie, en medio de la carretera. Frené como pude. El tráiler se ladeó un poco, las llantas rechinaron. Me bajé, gritando como loco. «¿Estás bien, cabrón? ¿Qué haces parado aquí?» Pero no había nadie. Solo una caja de acero, la misma que había desaparecido, colocada cuidadosamente en medio del asfalto, como si alguien la hubiera puesto allí a propósito. Y encima de ella, un chaleco de seguridad, sucio, con una mancha de sangre ya seca en el hombro. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me subí al tráiler sin tocar nada y me fui de ahí lo más rápido que pude. Llegué a la bodega de Tehuacán a las 6:19. El encargado, un hombre joven, flaco y con los ojos rojos de tanto fumar, salió con su clipboard. «¿Tú eres Raimundo, el de la caja de piezas industriales?» Asentí. «Nos falta una caja», dijo, revisando el papel. «La que traía los soportes de acero. ¿Te la robaste o qué?» «Se cayó», dije, sin querer dar detalles. «Revisen sus cadenas la próxima vez». «Esa caja no tenía que estar en este envío», respondió, frunciendo el ceño. «Era parte de un embarque cancelado. ¿Quién te cargó?» No supe qué decir. Me fui sin firmar el recibo. Nunca regresé a esa base. De hecho, renuncié la semana siguiente. Pasó casi un año. A veces sueño con esa caja, no con lo que había dentro, porque nunca lo supe, sino con la idea de que alguien o algo la estaba buscando.
He trabajado en otras rutas, más cortas. Ya no conduzco de noche. Pero hace poco, en un café de carretera cerca de Irapuato, escuché a dos operadores hablar de un tráiler que se detuvo por una caja tirada a mitad del camino. Dijeron que cuando se acercaron, la caja estaba vacía. Solo tenía un chaleco y dentro del bolsillo una hoja de papel. Un nombre escrito con marcador rojo: Raimundo. Trabajo en una línea de transporte de carga viva, de esas que recorren miles de kilómetros llevando animales del sur al norte del país. Desde hace casi 10 años manejo tráileres con doble caja, especialmente en rutas que van desde Veracruz hasta la frontera con Tamaulipas y a veces hasta más allá. Nunca he tenido problema con la carga, hasta que me tocó esa noche. Todo empezó como cualquier otro viaje: rutina, papeles, GPS, bitácora. Era jueves por la tarde cuando cargamos más de 40 cabezas de ganado en un rancho en la sierra de Zongolica. Vacas bravas, de esas que parecen tener los ojos inyectados de furia. Iban amarradas y separadas como siempre, pero ese lote tenía algo raro. No sé explicarlo. Era como si no quisieran subir. Se resistían más de lo normal. Una incluso le metió una cornada al ayudante del corral antes de que pudieran subirla a fuerza. Para cuando logré salir a carretera, eran casi las 8 de la noche. Llevaba buen tiempo, así que planeaba descansar en una pensión de tráileres cerca de Córdoba. Pero algo empezó a sentirse mal en el camión. No eran los frenos, ni el volante, ni la dirección. Era otra cosa. En la primera recta larga, sentí un golpe en la parte trasera del remolque, como si una vaca se hubiera soltado y hubiera caído sobre la caja. No me alarmé demasiado, pero reduje la velocidad por si acaso. Conozco bien esos tramos. Cualquier cosa mal asegurada puede ser un desastre. Me orillé en una parada de emergencia y bajé con la linterna en mano. No escuchaba nada, ni un mugido, ni un movimiento. Lo que fue extraño, porque con carga viva siempre hay ruido. Subí al estribo de la caja para asomarme por una rendija. Todas las vacas estaban de pie, como estatuas, inmóviles. Ni una sola se movía. Me pareció raro, pero no vi ningún problema con los amarres. Regresé al tráiler, encendí el motor y seguí el camino. Pero desde ese momento, cada tramo se volvió más tenso. Cada 10 o 15 minutos escuchaba golpes secos en la caja, como si alguien pateara el metal desde adentro. Cuando pasé por la caseta de Fortín, uno de los trabajadores me detuvo y me pidió que apagara el motor. ¿Usted viene solo?, me preguntó. Sí, ¿por? Es que en las cámaras se ve que hay gente en la caja, al menos 2 personas paradas junto a las vacas. Pensé que era una broma. Bajé del tráiler molesto. La carga es viva, sí, pero no viaja nadie ahí atrás, solo los animales. Me acompañó al costado del tráiler y le enseñé los candados en las compuertas, cerradas con cadena de acero y sello de tránsito. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Pues entonces, a lo mejor es el reflejo, o las cámaras andan mal, dijo el tipo, aunque su voz no sonaba muy convencida. Levantó la pluma, pero mientras arrancaba, vi cómo se persignaba de forma discreta. Eso me dejó inquieto. Ya eran casi las 11 cuando llegué al área de descanso. El estacionamiento para tráileres tenía unas 10 unidades formadas, motores apagados, luces tenues, choferes dormidos. Me metí en una fila al fondo, apagué el motor y salí para fumarme un cigarro. En cuanto se hizo el silencio completo, algo me golpeó los nervios. Desde la caja, una de las vacas mugió, pero fue un mugido seco, rasposo, como si lo hiciera con esfuerzo. Y enseguida escuché lo que me pareció una voz, no un mugido, una voz. Era apenas un murmullo, pero juraría por mi madre que dijo: «No me bajen». Me quedé helado. Caminé con pasos lentos hacia la parte trasera, pensando que tal vez me estaba sugestionando. Alumbré con la lámpara, traté de oír mejor, pero no escuché nada más. Solo las vacas respirando, el crujido del metal por la noche fresca y el ronquido lejano de otros choferes durmiendo.
Decidí no pensar más en eso y me metí a dormir en la cabina. A la mañana siguiente, encontré a 2 policías federales parados junto a mi tráiler. Uno de ellos tenía el celular en la mano, mostrándome un video que alguien les había enviado desde una cámara de seguridad del paradero. En el video se ve mi caja con la cámara nocturna, vacas quietas y 2 personas moviéndose entre ellas. Uno alto, otro más bajo, como un niño. Las figuras no eran nítidas, pero se notaban. Les aseguré que viajaba solo y que todo estaba sellado. Revisaron la carga, rompiendo uno de los sellos para abrir las compuertas. Las vacas estaban inquietas, con la mirada baja, y varias habían hecho sus necesidades de forma descontrolada, lo cual no es normal. ¿No notó nada raro en el camino?, preguntó uno de los oficiales. Solo ruidos, y lo de las cámaras anoche, pero yo no vi a nadie entrar, y si lo hubieran hecho, las vacas estarían revueltas, ¿no? Los oficiales se miraron entre ellos, sin saber qué más decir. Me pidieron que los acompañara al módulo para tomarme una declaración, pero no me detuvieron. Después de un rato, me dejaron seguir. Reanudé la marcha. Tenía que entregar en un rastro de Reynosa. Era un viaje largo, pero algo en mí ya no quería detenerse. Quería terminar de una vez. Esa noche dormí en el tráiler sin apagar el motor, con la música encendida para no oír más esos sonidos. Pero aún así los oía. Golpes, voces, frases como «No nos bajen, déjanos aquí, ya estamos muertos». El problema es que no venían del fondo de la caja, venían de dentro de la cabina. Desde la parte de atrás del camarote, donde guardo una cobija, escuchaba respiraciones, y por el espejo retrovisor interno juraba ver siluetas, pero cada que volteaba no había nadie. Una noche antes de llegar a la frontera, me detuve en una gasolinera para llenar el tanque. Mientras el despachador hacía su trabajo, se acercó un chavo de esos que limpian parabrisas. Me ofreció una limpia, le dije que no, pero se quedó viendo mi caja. ¿Trae gente atrás, jefe? No, es ganado. Pues se mueven raro. Yo viajé en un tráiler así, pero no como vaca. Me guiñó el ojo y se fue. Me quedé con la boca seca. Llegué al rastro a eso de las 8 de la mañana. Los empleados revisaron los papeles, bajaron los sellos rotos y abrieron la caja. Lo que vieron adentro no era lo que esperaban. De las 42 vacas que subimos, solo 36 estaban vivas. 6 estaban muertas, pero no por golpes ni enfermedad. Estaban desangradas, como si algo las hubiera atacado desde adentro. No había marcas de entrada ni salida, solo los ojos abiertos y los cuerpos secos, pálidos, como si la vida se les hubiera drenado durante el viaje. Los veterinarios del rastro no pudieron explicarlo. Pusieron en el reporte «muerte por causas desconocidas» y me dejaron ir. Pero antes de salir, uno de los trabajadores, un viejo curtido en ese tipo de trabajo, me tomó del brazo. «¿Las oyó hablar, verdad?». No respondí, pero mi silencio fue suficiente. A mí me pasó igual, hace años, con una carga desde Chiapas. Me dijeron que eran vacas comunes, pero unas tenían marcas raras en las patas, como si las hubieran atado antes, pero con sogas de gente, no de animales. Desde entonces, cada cierto tiempo aparece un lote así. No es la carga la que está mal, es el camino. Esas rutas están manchadas desde hace décadas, desde que subían gente a la fuerza a los camiones, haciéndolos pasar por animales. Muchos nunca llegaron, los bajaban muertos, o no los bajaban nunca. Desde ese día no volví a tomar rutas con carga viva. Ahora solo transporto abarrotes. No hay voces, no hay sombras, pero cada que paso por Zongolica, bajo la velocidad, porque a veces siento que en la caja algo se mueve, aunque no lleve nada, y el eco de esa frase vuelve a mi cabeza como un zumbido. No me bajen. Mi nombre es Ignacio, pero en la carretera me dicen El Niche. Llevo más de 20 años manejando tráileres y créeme, he visto de todo. Lo bueno, lo feo y lo que te hiela la sangre. Pero hay una historia que nunca le he contado a nadie. No porque no me crean, sino porque ni yo he podido dormir bien desde entonces. Aquello pasó hace poco más de un año,
a mediados de octubre. Me tocó un viaje desde el Parque Industrial de León hasta Tapachula con una carga de equipo médico. Una ruta larga, de esas que te parten la espalda, así que el plan era sencillo. Manejaría toda la tarde y noche, dormiría en una pensión en Veracruz y al día siguiente seguiría. Llevaba puesto mi chaleco fluorescente, el uniforme de siempre, una botella de café negro y unos tacos de chicharrón prensado que compré saliendo de Irapuato. Todo iba tranquilo. El motor del Kenworth rugía parejito, la noche era clara y la radio sonaba con un programa de banda que se mezclaba con las alertas de carretera. Pero como todo camionero sabe, en algún punto el cuerpo ya no da más. Entre Córdoba y Tierra Blanca, el sueño comenzó a pesarme. Vi un letrero oxidado que decía «Descanso obligatorio, kilómetro 43». Era una de esas áreas medio olvidadas, con apenas una techumbre, un baño seco y espacio para 3 o 4 unidades. Pero estaba vacío, silencioso, y me dije, ni modo, aquí toca. Me estacioné pegado a la orilla, apagué las luces y dejé el motor encendido solo un par de minutos mientras revisaba que todo estuviera en orden. Después desconecté el módulo de carga, aseguré el remolque y me metí a la cabina. Cerré puertas, activé el seguro interior, puse la alarma de media hora, por si acaso, y me acosté en el catre improvisado detrás del asiento. Recuerdo que estaba quedándome dormido cuando escuché el primer sonido. Un golpecito, suave, como si alguien hubiera cerrado una puerta con delicadeza. Pensé que sería otro tráiler llegando, pero cuando miré por el retrovisor, seguíamos solos. Me encogí de hombros y me acomodé de nuevo. Entonces escuché otro ruido, esta vez más fuerte. No era una puerta, era metálico, un clac seco, como si alguien hubiera abierto la caja de herramientas que va atornillada junto al eje trasero. Me incorporé de inmediato. La adrenalina borra el sueño. Tomé mi linterna, encendí la lámpara del tablero y bajé la ventana. Todo seguía en silencio, aunque el aire tenía ese olor a monte, tierra mojada y gasolina que a veces flota en las paradas solitarias. Entonces vi una sombra moverse hacia la parte trasera del tráiler. Bajé con cuidado, sin hacer ruido, con el corazón a 1000 por hora. Caminé rodeando la unidad, enfocando con la linterna, pero no vi nada, nadie, ni rastro. Justo cuando pensaba que era paranoia, volví al otro lado y noté que los sellos de la caja estaban cortados. No rotos, cortados con precisión. Y lo peor, una de las puertas estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué a paso firme, con la linterna temblando en mi mano. Apenas iba a tocar la chapa cuando escuché algo adentro. Un crujido, como de cajas siendo arrastradas. Me helé. Intenté mantener la calma. Volví a la cabina, tomé el bat de metal que siempre cargo bajo el asiento y marqué a emergencias. No me contestaron, ni señal. Revisé el celular y no tenía ni una raya. Estábamos en zona muerta. Entonces me di cuenta de algo más inquietante. El candado interno que yo mismo había puesto desde dentro estaba en el suelo, tirado, como si alguien lo hubiera arrancado sin esfuerzo. Subí a la cabina, metí seguro otra vez y apagué todas las luces. No sabía qué hacer. Si salía, me exponía. Si me quedaba, podían robarme todo. Así que esperé. El tiempo se volvió espeso. No sé cuánto pasó. 30 minutos, quizá una hora. De pronto, la cabina se sacudió. Una vez, luego otra. Alguien estaba arriba, caminando sobre el techo. Mi mente voló. ¿Cuántos eran? ¿Cómo se habían subido sin que los oyera? ¿Estaban armados? Y entonces, algo mucho peor. Una voz, justo en mi oído, del lado del conductor, susurró. «Ya bájate, Nietzsche». Sentí que se me iba el alma del cuerpo. ¿Cómo sabían mi apodo? ¿Quién diablos era? Miré por el retrovisor lateral y ahí estaba. Un tipo con pasamontañas, parado justo junto a la puerta, apuntándome con algo que parecía una pistola. Mi primer impulso fue arrancar, pero el motor ya estaba frío. Y si movía algo, ese cabrón disparaba. Me quedé inmóvil. Entonces abrió la puerta como si no existiera el seguro. Me agarró del brazo, con fuerza brutal, y me gritó.
No hagas pendejadas, bájate y quédate quieto. Me sacaron a empujones. Vi que había otros 3 hombres más, todos encapuchados. Uno vigilaba con un radio en la mano, otro revisaba las cajas dentro del tráiler y el último estaba quitando el GPS del tablero. ¿Qué llevan?, preguntó uno. Equipo médico, respiradores, sillas, lo típico, vale una lana. Me empujaron contra el pavimento y me ataron las manos con cinchos plásticos. No hablaban entre ellos. Eran fríos, metódicos, casi militares. Me dejaron recargado contra una llanta mientras seguían bajando cajas. El tipo que parecía el líder, uno alto, con botas negras de policía, se me acercó, se agachó y me dijo en voz baja: «No hiciste nada malo, viejo. Solo te tocó estar en el lugar equivocado. Te vamos a dejar vivo, pero no te muevas». Asentí, temblando. No lloré, pero estuve cerca. Mi mente se desbordaba en pensamientos. Si iban armados, si iban a matarme cuando terminaran, si de verdad me iban a dejar ahí tirado. Tardaron más de 20 minutos. Luego uno regresó con las llaves del tráiler, desconectaron el remolque y se subieron a una camioneta blanca sin placas que tenían escondida tras unos arbustos. Me dejaron ahí, maniatado, sin linterna, sin celular, sin nada. El Kenworth seguía encendido, pero sin carga. Tardé otros 20 minutos en zafarme las manos con un pedazo de metal que encontré en la orilla del camino. Luego conduje como pude hasta la caseta más cercana, donde por fin pude llamar a la Guardia Nacional. Tomaron mi declaración, levantaron el acta, pero ya sabes cómo es esto. Nunca los encontraron. Me dijeron que era una banda conocida que se dedicaba a robar carga durante los descansos, que sabían todo de los operadores, nombres, rutas, apodos, todo. Desde entonces, jamás vuelvo a detenerme en descansos obligatorios vacíos. Duermo en gasolineras grandes, con cámaras, rodeado de otros traileros. Me hice de una alarma satelital, compré un taser y ando con paranoia constante. Lo peor no fue perder la carga. Lo peor fue ver el rostro de ese tipo en el retrovisor, cuando me dijo mi apodo como si me conociera de toda la vida, como si me hubiera estado esperando. Llevaba más de 20 años manejando tráiler. Desde que tenía 24 andaba metido en las carreteras del país y aunque ya conocía cada curva del istmo y cada bache mal parchado de la autopista a Monterrey, nunca pensé que una simple parada para cambiar una llanta me fuera a poner al borde de perder la vida. No me pasa seguido, pero esa noche tenía el presentimiento de que algo no estaba bien. Iba cargado con más de 20 toneladas de mercancía. Había salido del puerto de Veracruz, rumbo a Guadalajara. Era un viaje largo, como todos, pero la paga lo valía. Me tocaba atravesar Orizaba, Puebla, San Martín, Tlaxcala, Querétaro y luego subirle derecho. Todo marchaba normal, hasta que empecé a notar que el camión jalaba raro del lado derecho. Una vibración mínima, casi imperceptible, pero con tantos años en esto, uno aprende a escuchar la unidad como si fuera parte de su propio cuerpo. Decidí revisar en una gasolinera a las afueras de Tepeaca, pero apenas me orillé, vi que la llanta trasera derecha venía floja y no traía refacción. Peor aún, el birlo estaba barrido. Lo primero que pensé fue en llamar a uno de esos talleres móviles que anuncian por redes o en la misma autopista. Saqué el teléfono, abrí la app que usamos varios compañeros para estos casos y marqué al primero que apareció. Taller rápido Juquilita, servicio, 24 horas, confianza garantizada. Contestó un hombre con voz ronca. Dijo llamarse Brígido. Aquí andamos cerca. En 20 llegamos, patrón, me aseguró. Le mandé ubicación por WhatsApp y me quedé esperando, con los intermitentes encendidos y el frío colándose por la rendija de la ventana. 40 minutos después, un camión viejo tipo grúa, sin logos ni placas visibles, se estacionó detrás del tráiler. Se bajaron 3 tipos. Brígido, supuse, era el mayor, con bigote canoso y ojos como de animal salvaje. Otro más joven, moreno, sin camisa aunque hacía frío, y uno chaparro, el más callado, con una lámpara colgando del cuello y una bolsa negra en la mano.
Desde el primer momento me incomodaron. No parecían mecánicos comunes. Olían a sudor rancio y sus manos no estaban llenas de grasa, sino de mugre seca, como tierra vieja. ¿Es esta la llanta?, preguntó el grandote, agachándose sin esperar respuesta. Sí, dije. El birlo ya no agarra, no traigo refacción. Ahorita lo sacamos, respondió el callado sin siquiera verme. En menos de 5 minutos ya tenían levantado el tráiler con un gato hidráulico viejo pero potente. Lo que me pareció raro fue que no usaban herramientas normales. Todo era improvisado. Uno de ellos sacó una barra de hierro, otro se puso a martillar el birlo con un clavo que parecía sacado de una obra abandonada. Yo observaba desde la cabina, tratando de no parecer desconfiado, pero cada vez me sentía más inquieto. El chaparro me pidió pasar a firmar un papel, según esto para el cobro. Me bajé con el foco del teléfono encendido. Me dio un documento sin membrete y me apuntó con un bolígrafo rojo. Fue entonces que lo noté. El papel estaba en blanco. Ni una sola letra, ni un número, nada. ¿Y el presupuesto? Ahorita se lo ponemos, joven. Usted firme primero, nomás es por el seguro, dijo Brígido. Ahí supe que algo estaba mal. Me negué. No puedo firmar así, carnal. Necesito saber cuánto va a salir. En ese instante, los tres se pusieron tensos. El del torso desnudo se paró derecho, mirándome. El otro, el chaparro, apretó la bolsa negra con más fuerza. Y Brígido dio un paso hacia mí. Mire, compita, le estamos haciendo el paro. Acá no estamos para andar regateando. O firma, o se queda sin rodado. Sentí que la sangre me bajó de golpe. Di un paso hacia atrás y fue cuando vi que el tipo del torso desnudo traía algo colgado en la cintura. No era una herramienta, era una pistola oxidada. Tranquilos, no hay pedo, dije, levantando las manos. No quiero bronca. Entonces fírmale, repitió Brígido, sin quitarme los ojos de encima. Tomé la pluma. Hice como que firmaba, pero solo rayé una línea en la parte baja del papel. Brígido sonrió, pero no me devolvió el documento. «Listo, ¿verdad?», dije. «Ahora falta que nos acompañes tantito», dijo el chaparro. «¿Cómo?». «Mira, compa, la neta es que tu camión trae carga buena. Sabemos que viene surtido de electrónicos, así que vamos a llevarnos lo que podamos y tú, si no la haces de pedo, vas a salir caminando». Me congelé. ¿Cómo sabían qué traía? Esa información solo la teníamos el embarcador y yo, nadie más. Entonces lo entendí. Era una tranza planeada. Me habían puesto desde el embarque. No van a llegar ni al arco de seguridad, les dije. ¿Y quién dice que te vamos a dejar vivo para que nos delates?, contestó Brígido, mostrando por primera vez una sonrisa, revelando dientes podridos. Corrí. Me zafé hacia la cabina como pude. Uno de ellos gritó. Escuché un disparo seco. Sentí el aire cortarme la oreja. Alcancé a subir de un salto y cerré la puerta. No sé cómo logré encender el tráiler sin embrague, pero el motor respondió. Aceleré con todo el peso del camión y sin mirar atrás metí la marcha forzada. La llanta estaba mal, pero no me importó. Rodé tambaleándome por la autopista, zigzagueando. Vi por el retrovisor cómo los tipos intentaban seguirme en la grúa, pero mi unidad, aunque herida, todavía tenía potencia. No me detuve hasta llegar al arco de seguridad de Amozoc, donde frené de golpe y bajé gritando que me querían robar. Salieron 2 patrullas de la Guardia Nacional, pero ya era tarde. Los tipos habían desaparecido. Esa noche dormí en el patio de maniobras de la central, con el miedo metido hasta los huesos. Al día siguiente, al revisar el tráiler, notamos que alguien había colocado un rastreador debajo del chasis. La policía dijo que era una modalidad nueva. Detectaban la carga desde origen y luego se hacían pasar por mecánicos, paramédicos o hasta federales para asaltar. Yo sabía que eso no era cualquier tranza. Alguien desde la bodega me había vendido. Brígido no era un mecánico. Era parte de una red criminal que opera en las rutas más transitadas. Nadie los toca. Se disfrazan de ayuda, pero viven de la desesperación ajena.
Desde entonces, cada que se me poncha una llanta, prefiero dormir en la cabina y esperar la mañana antes de pedir ayuda en la noche. Me volví desconfiado, paranoico. Me cambié de empresa, de celular, de ruta. Pero a veces, cuando manejo de noche por esas zonas, siento que me siguen, que la grúa sin placas todavía ronda los kilómetros oscuros de la carretera, esperando al siguiente que se orille confiado. Porque allá afuera, en la ruta, el miedo no es a los fantasmas, es a los vivos. Soy Pedro Morales. Tengo 48 años y llevo más de 20 recorriendo las carreteras del país en un tráiler de carga pesada. Trabajo para una empresa de transporte con sede en Guadalajara, pero viajo por todo México. Lo mío es mover mercancía, desde autopartes hasta equipos electrónicos, siempre solo. Nunca me gustó llevar copiloto. Me acostumbré a la soledad del camino, al rugido del motor y al peso constante del remolque. Todo comenzó un miércoles. Era marzo. Había salido de la central de carga en Tultitlán, Estado de México, con destino a Monterrey. El tráiler iba cargado con electrodomésticos, lavadoras, pantallas y estufas. Una entrega que, según la hoja de ruta, tenía que estar en destino en menos de 48 horas. Casi 1000 kilómetros. Nada fuera de lo normal. Ese día hacía calor desde temprano. Cruzar Querétaro fue fácil, aunque con algo de tráfico. A la altura de San Juan del Río, paré a cargar diésel y comprarme un café de esos aguados que venden en las gasolineras. Era temprano todavía, apenas pasaban las 11, pero me sentía más cansado de lo normal. Quizá fue el desvelo de la noche anterior. Seguí manejando. Pasé Celaya, luego Irapuato. Cuando llegué a León, decidí salirme de la autopista un momento para estirar las piernas y echarme un taco de guisado en un puesto que ya conocía. Me estacioné cerca, comí rápido, revisé el motor y me puse de nuevo en camino. Todo iba perfecto, hasta que anocheció. Al pasar Lagos de Moreno, el camino se volvió más solitario. Esa parte de la autopista tiene tramos largos y oscuros, algunos sin señal de celular. A mí no me asustaba, ya estaba acostumbrado, pero esa noche algo se sentía distinto. Cerca de las 10 de la noche, noté que un Tsuru blanco me seguía desde hacía rato. No le di importancia. Es común que los carros pequeños se peguen a la retaguardia para aprovechar la sombra del tráiler, pero luego se le unió una camioneta tipo Suburban, oscura, sin placas visibles. Eso sí me puso alerta. Aceleré un poco. Ellos también. Me empecé a poner nervioso. Activé el botón de pánico del sistema satelital, esperando que la central me respondiera. Nada, ni una señal. No pude evitar que el corazón se me empezara a acelerar. Me dije a mí mismo que solo eran carros queriendo rebasar. Pero no rebasaban. Se quedaban ahí, siguiéndome como si esperaran algo. A la altura del kilómetro 180, antes de Encarnación de Díaz, vi luces naranjas en la carretera, conos, 2 camionetas cruzadas en la vía, chalecos fluorescentes, hombres haciendo señas para que me detuviera. Parecía un retén, oficial, o eso quise creer, pero no lo era. Cuando frené, uno de los tipos se acercó a la ventanilla con una linterna y una pistola a la vista. «Buenas noches, jefe», me dijo con una sonrisa falsa. «Bájese tantito. Es revisión de rutina». Todo en mí me gritaba que no bajara, pero ya tenía al otro carro detrás, bloqueándome, y al menos 5 tipos alrededor. Bajé, lento, con las manos arriba. El que parecía el líder se acercó más, revisó la cabina con la linterna y luego me miró fijo. «¿Vas solo?», preguntó. «Sí, patrón, solo», respondí, tratando de que no se notara el miedo. «¿Traes GPS, botón de pánico?». «No, es un modelo viejo, solo radio», mentí. Pero no coló. Él ya sabía que el sistema de rastreo estaba activado. Entonces, ¿por qué suena el silencio? Se giró y le hizo señas a los demás. Uno subió al camión y empezó a manipular el tablero. Otro me cacheó y me quitó el celular. Me metieron en la parte trasera de la Suburban sin decir más, atado de manos, con cinta gris.
El tipo que iba a mi lado llevaba un rifle recortado sobre las piernas. Nadie habló durante varios minutos. No sabía si querían robarme el tráiler, secuestrarme o matarme. Las tres cosas eran probables. La camioneta avanzó por una brecha entre cerros. No tenía idea de dónde estaba. Podía ver el cielo estrellado por la ventanilla, pero nada más. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una especie de granja abandonada. Todo cercado, con muros de piedra y un portón oxidado. Me bajaron, me empujaron a un cuarto vacío con piso de tierra, sin ventanas. Me dejaron solo. Horas, días tal vez. Perdí la noción del tiempo. No me golpearon, no me dijeron nada. Solo entraban a darme agua o una tortilla con sal. La sed era peor que el hambre, el miedo peor que el encierro. No sabía si alguien me buscaba. Pensé en mi esposa, en mis dos hijas, en si les habrían avisado. Pensé en que quizá nadie se daría cuenta hasta que el tráiler no llegara a Monterrey. Un día escuché movimiento afuera, voces, gritos, luego disparos, muchos. Me tiré al suelo, hubo explosiones, luego silencio, pasos y después una voz conocida. «¡Pedro! ¿Pedro Morales?». Era la voz de Toño, un compañero trailero de la misma empresa. Me encontraron. Más tarde supe todo. El GPS sí había activado una alerta, pero la señal se había perdido cuando uno de los tipos bloqueó el sistema con un aparato especial. La central intentó rastrearme durante más de 24 horas. Al no lograrlo, avisaron a la Guardia Nacional. Tardaron, pero dieron con una pista gracias a un dron de vigilancia que detectó un tráiler igual al mío en una bodega al norte de Aguascalientes. El operativo fue brutal. Cayó casi toda la banda. Eran parte de un grupo criminal que usaba retenes falsos para robar camiones. Les interesaban los electrónicos, pero también los traileros. Algunos los usaban como mulas sin saberlo. A otros los desaparecían. Tuve suerte. Pasé 3 días retenido. No me golpearon, pero el trauma fue profundo. Me costó meses volver a dormir tranquilo. A veces despierto sudando, con el ruido de los conos plásticos rebotando en la memoria. Volví a manejar, sí, pero nunca más de noche. Y jamás sin revisar rutas, puntos ciegos y opciones de escape. Ya no confío en nada que parezca revisión de rutina. Ahora llevo un segundo celular escondido y una cámara activada todo el tiempo. Lo más triste es que no soy el único. Muchos no regresan. Muchos nombres se pierden entre papeleo, notas pequeñas de periódico y promesas vacías del gobierno. Lo mío fue solo una página más en un libro que nadie quiere leer. Pero lo viví y lo cuento, porque alguien tiene que saber. Me llamo Ramón, tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida en la carretera. Soy trailero. He cruzado México de norte a sur, de este a oeste, por autopistas de cuota, caminos rurales llenos de baches, veredas solitarias entre cerros pelones y carreteras federales que no aparecen ni en los mapas. Esa noche iba con una carga valiosa. Componentes electrónicos traídos de Laredo rumbo a un parque industrial en Apodaca. Era un encargo directo de la empresa. Me habían dicho que, por protocolo de seguridad, se coordinaría una caravana escoltada desde Saltillo hasta Monterrey. Ya me había tocado antes, así que no me pareció raro. Pero esta vez algo no encajaba desde el principio. Todo empezó en la caseta de La Encantada, a unos kilómetros antes de Saltillo. Ahí me informaron por radio que la escolta me interceptaría adelante, en el entronque de Los Chorros. Eran poco más de las 9 de la noche. El viento bajaba frío por la sierra y la neblina era espesa, como vapor atrapado entre los montes. Al llegar al punto indicado, vi lo que me habían descrito. Una Suburban negra al frente, otra atrás, ambas con luces estroboscópicas blancas parpadeando y vidrios polarizados como espejo. Al medio, un pick-up tipo Ram con torreta azul intermitente. Todo parecía en regla. Alguien me saludó con señas desde la Suburban delantera y me indicaron que lo siguiera.
Nos internamos en la autopista. Íbamos a una velocidad constante, unos 80 por hora. Las luces de los vehículos iluminaban la neblina como si fueran fantasmas flotando sobre el pavimento. Las dos Suburban flanqueaban al camión por delante y por detrás. El pick-up se mantenía a mi izquierda, un poco rezagado. Hasta ese momento, todo parecía dentro de protocolo. No obstante, una incomodidad empezó a instalarse en mi pecho. No sé cómo explicarlo. Era como cuando algo huele mal, pero no sabes de dónde viene. Me comuniqué por radio con la central. Aquí Unidad 14, ya en caravana. 3 vehículos de escolta confirmados. Avanzamos sobre Monterrey. Cambio. Pero no hubo respuesta. Volví a intentar. Silencio. Supuse que la señal andaba débil por los cerros. Seguí manejando, pero empecé a notar detalles extraños. El primero, ninguno de los vehículos tenía logotipos de empresa ni placas visibles. Lo segundo, los supuestos escoltas no usaban sirenas ni llevaban ningún tipo de insignia. Y lo tercero, y más inquietante, fue que la pick-up se emparejó conmigo y pude ver al conductor, un tipo joven, con barba cerrada, gorra militar y un chaleco táctico sin logotipo. Me miró directamente, como quien revisa una mercancía. Luego levantó el pulgar, pero no era una señal amigable, era más como una advertencia. Quise frenar. Algo me decía que tenía que salir de ahí, pero no había retorno, y la escolta no me quitaba la vista. Decidí hacer una llamada directa desde mi celular, pero no había señal, ni una rayita. Volteé a ver el tablero del tracto. Todo parecía en orden, pero el miedo ya se había colado como humo dentro de la cabina. Tragué saliva. Estaba completamente solo en medio de una caravana que no me inspiraba confianza. Entonces lo vi. Uno de los tripulantes de la Suburban trasera sacó el cuerpo por la ventanilla. Llevaba pasamontañas. Apuntó algo hacia el camión. Una linterna, pensé al principio, pero luego noté la forma. Era un arma larga, un maldito cuerno de chivo. En ese momento, supe que no era una escolta oficial. Me estaban secuestrando. No era la primera vez que escuchaba historias así. A varios compañeros les había pasado. Falsas caravanas de escoltas que te interceptan, te rodean, te llevan por rutas seguras y luego te desaparecen, a ti y a la carga. Algunos aparecen días después en hospitales, sin un peso y con la cara marcada de por vida. Otros no regresan. Tenía que actuar. Miré la pantalla del GPS y busqué la salida más cercana. Había una desviación hacia un pueblo llamado San Juan de la Vaquería, a poco más de 5 kilómetros. Si lograba llegar hasta ahí y perderlos en alguna calle cerrada, quizá podría salvarme. Pero no sería fácil. Pisé el acelerador. La máquina rugió como fiera. La Suburban de adelante frenó en seco, como si me leyera la mente. La Ram se adelantó y empezó a cerrarme el paso, pero yo ya iba decidido. Me lancé al acotamiento. Las llantas rechinaron, la caja vibró, el remolque serpenteó como cola de víbora. Los vehículos de la escolta falsa reaccionaron de inmediato. El de atrás intentó cerrarme, pero calculé bien el espacio. Apenas y pasé entre la reja metálica del acotamiento y la Suburban. Me lancé hacia la desviación de San Juan de la Vaquería con el corazón a punto de salirse del pecho. Pero no estaba solo. Los 3 vehículos me siguieron. La carretera se estrechaba. Entramos al tramo de curvas. El pueblo estaba a lo lejos, sus luces como estrellas débiles entre el monte. Pasamos un letrero oxidado. San Juan de la Vaquería, 3 kilómetros. Vi una desviación hacia un camino de terracería. Era arriesgado, pero tenía que hacerlo. Di el volantazo. El tracto rebotó y el remolque se alzó peligrosamente. Una nube de tierra se alzó tras de mí. Los vehículos no dudaron en seguirme. La Ram intentó emparejarse de nuevo, pero la brecha era estrecha y llena de piedras. El pick-up derrapó y se estrelló contra un árbol. Vi el destello del impacto por el retrovisor. Uno menos. La Suburban delantera tomó un atajo por la derecha, pero no calculó bien la curva. Volcó, dando al menos 2 vueltas hasta quedar de lado. Solo quedaba la trasera, la más peligrosa.
El camino terminaba en un puente viejo sobre un arroyo seco. Lo crucé a toda velocidad, esperando que aguantara el peso. Escuché cómo la estructura crujía, pero logré cruzar. Apenas el camión pasó, el puente colapsó bajo el peso de la Suburban que venía atrás. El golpe fue seco, brutal. Detuve el camión unos metros adelante, en medio de la nada. Mi cuerpo temblaba. No supe cuántos minutos pasaron. El silencio del monte se sentía como una sentencia. Bajé del camión con la lámpara en la mano. Revisé los alrededores. Ningún otro vehículo a la vista. Solo los grillos y el murmullo del viento entre los huizaches. Cuando por fin recuperé señal, llamé a la central. Les conté lo que pasó. Enmudecieron. Luego me dijeron que nunca habían mandado una escolta, que nunca estuvo planeada, que la ruta debía hacerse en solitario. La policía local llegó más de una hora después. Revisaron el lugar. 3 vehículos abandonados. Uno de los cuerpos calcinado en el pick-up, otro herido y esposado en el arroyo. El tercero, desaparecido. Lo demás fue burocracia. Declaraciones, peritajes, testigos. La empresa me agradeció el temple. Me ofrecieron vacaciones, bonos, incluso cambiarme de ruta. Pero yo ya no era el mismo. Hoy solo manejo por el día. Ya no salgo de noche. No cruzo carreteras federales, ni autopistas sin señal. Aprendí a desconfiar de todo lo que parezca oficial, pero no se identifique. Porque allá afuera, entre el monte y la oscuridad, hay quienes se disfrazan de guardianes. Y lo único que protegen es su propia maldad. Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. He recorrido todo el país con una caja llena de mercancía detrás y el insomnio como copiloto. En este trabajo te acostumbras a muchas cosas. Al calor sofocante en los tramos desérticos, al olor rancio del café de gasolinera, a los retenes que salen de la nada, a los baños de paso y a los compañeros que desaparecen sin dejar rastro. Pero nunca te terminas de acostumbrar al miedo. Y no hablo de fantasmas, ni de brujas, ni nahuales. Hablo del miedo real, del que viene con nombre, rostro y piedras. Lo que viví esa noche fue en la carretera México-Querétaro, a la altura del kilómetro 193, cerca de un puente peatonal olvidado, de esos que ni barandal tienen completo y que apenas sostienen su propia estructura. Yo venía de cargar en una planta de electrodomésticos en Toluca, con destino a Celaya. Sabía que me tocaría manejar de noche, pero no me preocupaba. Esa ruta ya la conocía de memoria. La caja venía llena de lavadoras, y por eso mismo no quería parar a dormir en ningún lado. Me había metido un Red Bull con una concha Bimbo en la última parada, y con eso pensaba aguantar hasta la madrugada. Venía con los ojos pegados al parabrisas, escuchando una estación de radio de esas de banda que nunca cambian la canción. Ya pasaba de la 1 de la mañana cuando todo se fue al carajo. En la curva antes del puente vi unas siluetas. No fue claro. Solo noté unas sombras arriba del paso peatonal, como si fueran chavillos viendo pasar los carros. Pensé en todo menos en lo peor. Hasta bajé un poco la velocidad por si aventaban algo, pero no se movían. Pasé bajo el puente y no sentí nada raro, ni escuché golpes, ni ruido. Pura paranoia, pensé. Pero 2 kilómetros después, escuché una explosión seca. Pensé que una llanta había tronado. Me orillé de inmediato. No me detuve por completo, solo bajé la velocidad y traté de mantener la línea hasta la siguiente caseta, pero las vibraciones del camión eran distintas. Algo estaba mal. El tráiler se empezó a ir de lado. Una de las llantas traseras se había reventado. Pude mantener el control hasta una zona de acotamiento, donde por fin me detuve. Puse las intermitentes, bajé con la lámpara de cabeza y me fui caminando hacia atrás. La llanta estaba destrozada. No se había ponchado. Le habían metido un piedrazo, uno tan certero que reventó el rin. Lo supe porque estaba ahí. La piedra, del tamaño de un melón, todavía estaba a un lado del neumático, con marcas frescas de impacto y pequeños fragmentos de metal de la llanta.
Me quedé mirándola un segundo, tratando de no dejarme llevar por el coraje. Ahí fue cuando escuché pasos. Volteé de inmediato con la lámpara. Pensé que sería otro trailero, alguien que se detuvo al verme varado. Pero no vi a nadie. Caminé unos pasos hacia la maleza que bordeaba la carretera y fue cuando escuché una risa. No una carcajada, ni una risa burlona. Era una de esas risitas cortas y nerviosas, como cuando alguien no se espera que lo hayan descubierto. Me regresé al camión lo más rápido que pude. Cerré con seguro y marqué a la central. Nadie respondió. También traté de comunicarme con el supervisor de ruta, pero no había señal. Pasaron menos de 3 minutos y ya tenía sudor en las manos. Empecé a sentir esa sensación que uno tiene cuando algo no está bien, cuando el cuerpo lo sabe antes que la mente. Mi instinto me gritaba que me fuera de ahí, pero no podía dejar el camión. En ese tipo de flete, si pierdes la mercancía o te la roban, te la cobran como si la hubieras vendido tú. Me bajé de nuevo. Necesitaba cambiar la llanta, aunque fuera con miedo. Saqué el gato hidráulico, me agaché y comencé el proceso. No llevaba ni 5 minutos trabajando cuando una piedra más chica voló desde la oscuridad y pegó contra la carrocería del camión, a menos de 1 metro de mí. Brinqué como resorte y miré hacia los matorrales. Otra risa, y esta vez pasos corriendo. Saqué el desarmador largo que guardaba bajo el asiento, lo único que tenía a la mano como defensa. Me quedé parado, con el corazón desbocado y la linterna apuntando al monte. Los sonidos venían y se iban, como si me rodearan, como si fueran más de 2. Entonces escuché el primer golpe seco contra la cabina. Corrí de regreso, subí de un brinco, cerré. Me metí al camarote y apagué todas las luces. Me quedé ahí, esperando, escuchando. El ruido de los pasos se fue acercando al camión. Una voz gritó: «¡Bájate, culero! ¡Bájate!». Mi respiración era lo único que podía oír dentro de la cabina. Otra piedra golpeó el espejo lateral. Sentí como el plástico se rompía y la carcasa cayó al suelo. Ya no era un susto, era un intento de robo. Me iban a sacar o a reventar el parabrisas. Entonces escuché lo peor. Una voz más joven, un niño, por lo menos uno, gritando como en juego: «¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir!», seguido por una carcajada infantil de esas que te calan más que un grito. Niños, niños aventando piedras a los camiones, niños queriendo asaltar. Pero, ¿dónde estaban los adultos? Respiré hondo. Sabía que si me quedaba ahí, iban a seguir hasta quebrar un vidrio. Si eso pasaba, era cuestión de segundos para que me sacaran. No sabía si traían cuchillos, tubos o algo peor. Lo que sí sabía es que si no hacía algo, iba a terminar muerto o linchado. No sería el primero. Encendí el motor. Lo dejé rugir. No podía avanzar con la llanta así, pero sí podía dar marcha atrás unos metros. Lo hice. Al reversar, sentí como la llanta reventada chillaba contra el asfalto, pero logré retroceder hasta salir del punto ciego donde me habían atacado. Y entonces los vi. 3 figuras. 2 eran claramente niños. El otro, un adulto con capucha. Estaban detrás de un árbol, como si nada, como si fuera un juego. El adulto traía una mochila cruzada y algo en la mano, algo que no alcancé a distinguir, pero brillaba. ¿Un cuchillo? ¿Un tubo? No lo pensé más. Pisé el acelerador. El tráiler rugió como bestia herida. Avancé poco a poco, hasta volver al carril principal. Cuando vi las luces de la próxima caseta, supe que había sobrevivido. Ahí me detuve. Los federales me vieron llegar sin espejo, con la llanta hecha trizas y cara de susto. Les conté todo, y aunque tomaron nota, uno de ellos me dijo algo que me dejó peor. «Ah, esos escuincles del puente. Ya tenemos varios reportes, pero siempre que llegamos, ya se pelaron, nunca agarramos a nadie». «¿Y nadie ha muerto?», le pregunté, incrédulo. «Sí, uno, hace como un mes. Un chofer que no logró frenar a tiempo. Perdió el control, se volteó, lo aplastó la carga. No salió en las noticias. Ya sabes cómo es esto». Firmé el reporte con la mano temblorosa.
Me tocó dormir en el patio de la caseta esa noche, mientras llegaba el reemplazo y una grúa. No me dejaron seguir rodando con la llanta así. A la mañana siguiente, el supervisor me habló. Solo me dijo, ¿todo bien? Ya sabemos de esos casos. Lo importante es que estás vivo. Cambia la ruta la próxima vez. Desde entonces, no paso por ese tramo de noche. Y si me toca, doy vuelta más al norte, aunque me cueste horas de camino. Porque las piedras no son lo que mata. Lo que mata es el silencio con el que lo hacen. Y yo no pienso volver a ponerme en la mira de esos niños, o de quien sea que los esté guiando. Mi nombre es Mauricio, y durante los últimos 16 años he vivido en la cabina de un tráiler. Así le decimos, vivir, aunque en realidad es más como sobrevivir. Carreteras interminables, comida chatarra, sueño entrecortado y cafeína disfrazada de pastillas. El cuerpo se convierte en una máquina que sigue avanzando porque no hay otra opción. Porque si te detienes, te comen los pagos, los hijos, las cuentas. La carretera es mi casa y la fatiga, mi sombra constante. Esa semana tenía un viaje largo desde Monterrey hasta Tapachula, más de 2000 kilómetros, casi 3 días seguidos si todo salía bien, y no podía darme el lujo de parar más de lo indispensable. Llevaba un cargamento de refacciones automotrices y el cliente era uno de esos que penaliza si llegas 5 minutos tarde. Para el primer día tomé 2 cápsulas de Frenosil, un estimulante que no se vende en farmacias, pero que todo camionero conoce. No te da alas como las bebidas energéticas, más bien te impide cerrar los ojos, aunque estés reventado por dentro. Un efecto seco, casi militar, sin emociones, sin pensamientos, solo ojos abiertos, manos al volante, recta tras recta. Pasé San Luis Potosí en la madrugada. La carretera estaba vacía y el clima comenzaba a volverse denso. Me detuve en una gasolinera a cargar combustible y aproveché para comer algo. Una torta de salchichón y un café que sabía a agua hervida con tierra. Un tipo en el baño me ofreció algo más fuerte. Una pastilla verde que decía que te deja viendo doble de tan despierto que andas. Le dije que no, que con el Frenosil tenía suficiente, pero me dejó una en la palma de la mano, como si supiera que más adelante me haría falta. No es gratis, compa. Luego te la cobro, dijo riéndose, y desapareció entre las bombas de gasolina como si fuera parte del humo. Ya de regreso en la cabina, metí la pastilla en la guantera y seguí manejando. Las primeras 24 horas fueron tranquilas. El cuerpo todavía aguantaba. Me detuve un par de veces a orinar, a estirar las piernas, a ver los mensajes de mis hijos. Mi esposa ya ni me habla. Dijo que no puede dormir sabiendo que yo sí duermo, pero con otras. Cuando pasé Puebla, algo empezó a sentirse raro. Primero fue un zumbido, muy leve, como si los vidrios vibraran sin razón. Después, una sensación extraña en los dientes, como si rechinaran entre sí, aunque tuviera la boca cerrada. Pero no me detuve. Era normal. El cuerpo se queja, pero uno aprende a ignorarlo. Me dije que era la falta de sueño, que en Oaxaca podría dormir un par de horas y luego seguir. Pero no llegué a Oaxaca. A la altura de Tehuacán, algo cambió. Ya era de madrugada otra vez. Había pasado 2 días enteros sin dormir más que 10 minutos mientras llenaban el tanque o descargaban en las casetas. Tomé otra cápsula de Frenosil, más por rutina que por necesidad. Pero esta vez no funcionó igual. No me sentía despierto, ni atento. Me sentía encerrado, como si mi cuerpo estuviera conduciendo, pero yo no estuviera allí. La carretera se convirtió en un túnel sin fin. Los árboles se estiraban como sombras líquidas y los letreros verdes ya no decían nada que pudiera entender. Me detuve en el acotamiento. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, ya no estaba donde creía. La autopista se había vuelto estrecha. No había señalización. El cielo estaba completamente negro, sin luna ni estrellas. Encendí las luces altas y no alcanzaban más de 15 metros. Todo estaba cubierto de una neblina espesa, irreal, como algodón sucio. Pensé que me había quedado dormido y estaba soñando,
pero el motor seguía encendido. La aguja del diésel seguía bajando y mi estómago rugía de hambre. Decidí regresar, buscar la última caseta, pero no había retorno, ni líneas blancas, ni postes, ni nada, solo esa maldita recta interminable. Y entonces lo vi, un tráiler igual al mío, estacionado del lado contrario, las luces apagadas, la cabina hundida en la oscuridad. Frené en seco, bajé con la lámpara de mano y me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Toqué. Nada. ¿Hola? ¿Todo bien? No hubo respuesta. Me asomé y vi mi propio rostro, dormido en el asiento del copiloto. Dio un brinco, literal. Un espasmo de terror me hizo retroceder. Parpadeé. Ya no estaba. La cabina estaba vacía, completamente. Subí a mi tráiler temblando. Me senté frente al volante y busqué algo, cualquier cosa que me anclara a la realidad. Toqué la guantera. Abrí. La pastilla verde, la del tipo de la gasolinera. Me miraba como un ojo brillante, retorcido. La tomé. No porque quisiera, sino porque en ese momento era peor no tener control. La lengua se me adormeció de inmediato. Y entonces escuché un golpe seco en el remolque. Salí otra vez. La neblina estaba más densa. Me rodeaba, como si respirara. Caminé hacia la parte trasera. Revisé los sellos. Estaban intactos. Pero entonces, una voz. Baja, muy baja. Tú no eres tú. Volteé a todos lados. Nada. Corrí de regreso a la cabina. Arranqué el tráiler. Pisé el acelerador. 40 kilómetros por hora. 50, 60, 70. La carretera no se acababa. Ya no sabía si estaba despierto o no. El sudor me escurría por la espalda. Tenía los ojos abiertos como platos. Y sin embargo, veía doble. Como si el mundo estuviera desdoblado, una versión sobrepuesta de otra más oscura. De pronto, luces a lo lejos. Una gasolinera, de esas de Pemex, con una tiendita y un baño. Me detuve como pude. El encargado me miró con extrañeza. ¿Todo bien, patrón? ¿Qué día es hoy? Pregunté, sin pensarlo. Lunes. ¿Por qué? Yo había salido el viernes. Según mis cálculos, solo habían pasado 2 días, pero había perdido uno completo. No recuerdo cómo llegué al baño. Me miré al espejo. Tenía sangre en la nariz, pupilas dilatadas, la barba crecida. Parecía otro. Dormí 6 horas en la cabina, bajo el toldo de la gasolinera. Y cuando desperté, ya no estaba la pastilla verde, ni el frenosil, ni el hombre que me la dio. Solo un papel arrugado en el asiento del copiloto, con una frase escrita con plumón. La línea que nunca termina es la que tú mismo trazas. Esa fue la última vez que tomé algo para mantenerme despierto. Desde entonces, solo manejo durante el día, duermo bien, y si me atraso, me atraso. Que el cliente se enoje, que el tiempo se pierda, porque lo que casi pierdo yo fue a mí mismo. Mi nombre es Esteban Rocha. Llevo más de 20 años manejando tráiler en las carreteras del país. Lo he visto todo: asaltos, accidentes, retenes falsos, muertos, gente durmiendo en el arcén, niños caminando solos en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, me había dejado una cicatriz tan honda como lo que viví una madrugada en la carretera libre entre Puebla y Veracruz. Aquel día salí tarde de la central de abastos. Tenía que entregar una carga de tomates y cebollas en Orizaba antes de las 9 de la mañana. El GPS me marcaba unas 5 horas de trayectos y todo salía bien. Iba solo, como casi siempre. La mayoría de mis compañeros prefiere ir en pareja, pero yo desde hace años aprendí a desconfiar de todos. La vida en la carretera te enseña a estar solo, a sobrevivir a punta de instinto. Tomé la autopista hasta Esperanza, pero después me desvié por la libre. No es que no tuviera para las casetas, pero en la libre hay menos tránsito y con suerte llegas más rápido si no hay problemas. Craso error. Eran como las 2 de la mañana cuando empecé a notar que algo no estaba bien. La carretera estaba demasiado vacía.
Nada de luces rojas en el horizonte, ni los faros de algún otro tráiler viniendo en sentido contrario. Solo el zumbido del motor, la negrura de la noche y mi reflejo medio dormido en el vidrio lateral. No sé si fue el cansancio o la tensión, pero empecé a sentirme incómodo. Bajé la ventana y el viento helado me pegó en la cara. Olía a humedad, a tierra mojada y a zacate. A lo lejos, entre la maleza, creí ver algo moverse, pero no le di importancia. Fue entonces que lo escuché. Un llanto. Pensé que era la radio, pero la tenía apagada. El sonido venía de afuera. Era un llanto agudo, intermitente, como el de un bebé. Frené lentamente, porque a pesar de todo, uno sigue siendo humano. A lo mejor alguien había tenido un accidente. Me bajé del tráiler con la lámpara en mano. El llanto seguía, ahora más claro, más nítido. Venía del otro lado de la carretera, desde un terraplén cubierto de pasto alto. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Me acerqué con cuidado. El llanto paró. Entonces lo vi. Era una carreola vieja, como de tianguis, de esas con ruedas ya gastadas. Estaba junto a un arbusto, medio escondida. Mi respiración se aceleró. «No puede ser», susurré. Me acerqué. La lámpara temblaba en mi mano. Miré dentro. Había un bulto envuelto en una manta. Algo se movía. Dudé un segundo. Me agaché y con 2 dedos retiré un poco la tela. No era un bebé. Era una grabadora. De esas viejitas con cinta de casete. En ese momento empezó a sonar otra vez, el llanto repetido, artificial, hueco. Y justo entonces lo entendí. Corrí de vuelta al tráiler, pero ya era tarde. 2 hombres salieron de entre la maleza. Uno llevaba un tubo, el otro una pistola. Me gritaron que me tirara al suelo. Lo hice. No me quedó de otra. Me golpearon en la cabeza, apenas lo suficiente para desorientarme. Me amarraron las manos con unas cinchas de plástico y me metieron de vuelta al tráiler. El que tenía la pistola me vigilaba, mientras el otro se subió a la cabina y encendió el motor. Nos largamos. Yo iba tirado entre costales de cebolla, con la sangre escurriendo por la frente y el corazón a 1000 por hora. Intenté hablar, decirles que se llevaran el tráiler, que me dejaran tirado en la carretera, pero el tipo solo me cayó con una patada en las costillas. Tenía los ojos fríos, ni odio ni rencor, solo vacío. Era un trabajo más para ellos. Rodamos por lo menos media hora. No tenía cómo saber en qué dirección. A veces el tráiler frenaba, otras tomaba curvas cerradas. Al final se detuvo por completo. Escuché cómo abrían las puertas traseras. «¡Sácalo!», ordenó una voz. Me arrastraron fuera. No había luz, solo árboles. Estábamos en algún camino de terracería, tal vez una brecha. El de la pistola sacó un teléfono y empezó a grabar. «Dile a tu empresa que pague el rescate, cabrón. Si no, vamos a hacer carnitas con tus dedos», dijo. Me grabaron un rato, luego me volvieron a meter al tráiler. Les pedí agua. Nada. Les dije que no tenía familia que pudiera pagar, que el tráiler ni siquiera era mío, que era de la empresa. Me respondieron con silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí, tal vez 2 horas, tal vez más. El calor empezó a subir. Olía a sudor, a cebolla y a orines. Me estaba deshidratando. Intenté zafarme las cinchas, pero eran demasiado ajustadas. Pensé en mi hija, en mi mujer. Pensé en todo lo que había hecho mal en mi vida. Creí que ese sería mi final. Una noticia más, un cuerpo más en una fosa clandestina. Pero entonces, algo cambió. Escuché gritos. Al principio creí que eran ellos peleando entre sí, pero no. Eran otros hombres. Voces más rudas, un par de disparos. Luego silencio. Después, pasos. Unos pasos pesados que se acercaban. Contuve la respiración. La puerta del tráiler se abrió. Un hombre con uniforme militar me miró desde abajo. «¿Estás bien?», preguntó. No supe si llorar o reír. Solo asentí. Me liberaron. Me bajaron. Eran militares. Habían recibido una denuncia anónima sobre un camión sospechoso. La zona, dijeron, era paso frecuente de robo de carga.
A mí me encontraron justo a tiempo. Los dos sujetos habían muerto en el enfrentamiento. No quise ver sus cuerpos. Me subieron a una camioneta y me llevaron a un destacamento para rendir declaración. Me ofrecieron comida y agua. Vomité la mitad, lloré la otra. Han pasado 3 años desde esa noche. Volví a manejar, pero ya no de madrugada. No por esas rutas. Tengo pesadillas aún. No del robo, no de la golpiza, sino del llanto. De ese llanto grabado que todavía escucho a veces cuando me estaciono en gasolineras solitarias. La policía nunca encontró de dónde venía la grabación. Tampoco se supo si era un grupo armado, una célula criminal o simples bandidos. Dicen que no fui el único. Otros camioneros han caído en la misma trampa. El bebé llorando, siempre igual. Ahora llevo un bate junto a mi asiento. Ya no me detengo por nada en la carretera. Ni por luces intermitentes, ni por mujeres pidiendo ayuda, y mucho menos por llantos de bebé en medio de la noche. En este país, el miedo ya no viene de fantasmas ni brujas, viene del hombre, de lo que es capaz de hacer para robarte la vida, el alma o el cuerpo. Y a veces, lo único que te salva es desconfiar hasta del sonido más inocente, incluso de un llanto.